Seguimos con Pasaron Cosas, seguimos en los distintos temas que anunciamos hoy al comienzo. Tuvimos recién la entrevista con Juan Raúl Williman para hablar de todo lo que es el caso Penades. Hoy estuvimos también picoteando, intercambiando entre nosotros sobre la realidad argentina y les anunciamos la videollamada, la comunicación con Jorge Elbaum, que ya está con nosotros, del otro lado del río, allí donde todo está mucho más caldeado que acá en Uruguay. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Te recibimos aquí en Pasaron Cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por el contacto. Muy bien. Jorge, bueno, si podés describirnos cómo está la situación en este momento en Argentina, luego de que, bueno, se conociera este involucramiento de Javier Milei en una estafa de criptomonedas y, bueno, todos los desenlaces que se vienen dando en las horas posteriores a lo que ocurrió el día viernes y sábado. Bueno, siempre que aparece una situación de estas características y se la pretende ocultar o hacer control de daños, lo que termina sucediendo es cada vez se hunde más en el barro de una realidad que es absolutamente insostenible. Lo que ha sucedido básicamente es que el presidente de una nación independiente se ha involucrado inicialmente en un negocio privado y que encima de eso, porque ese es el primer delito, participar en todo caso como influencer, si se quiere, desde el ámbito de la función pública en un negocio privado, encima dicho negocio privado, como muchos de los que se relacionan con el mundo libertario, terminó siendo una estafa escandalosa que no solamente atravesó obviamente a ciudadanos argentinos, sino a muchos en distintas partes del mundo. Incluso hemos visto algunos videos de unos personajes patéticos de Estados Unidos enojadísimos por haber sido estafados por, lo dicen claramente, el propio presidente de la Nación Argentina. Este es el hecho inicial. Ahora, en los días sucesivos se están tratando desde el gobierno argentino de escabullir la responsabilidad del presidente. Ayer hubo una entrevista pactada con un periodista que nosotros denominamos o catalogamos como ensobrado en términos de que se le paga debajo de la mesa para que haga las preguntas, interrumpe, pero como estas cosas, el nerviosismo suceden, se trascienden, como fue en el día de ayer, la entrevista completa donde se ve con claridad que se guiona al presidente para decir una cosa u otra o para preguntarle alguna situación o no. Yo creo que esta situación da en la línea de flotación no solamente del presidente argentino, sino de la derecha global, porque históricamente las ultraderechas reaccionarias siempre se han montado, lo cuenta con mucha claridad Gramsci hace un siglo atrás, sobre el concepto de corrupción. En general, lo que tienden a hacer es postularse, como en el caso de Milei en la Argentina, como enfrentados a una casta o a un grupo de sujetos corruptos que las políticas públicas destructivas del Estado van a liberar de su pecado, ¿no? Bueno, lo que pone en evidencia es esto que siempre pasa con las ultraderechas, que tienen negocios corporativos, como los tiene Trump, por supuesto, como los tiene Meloni con Elon Musk, y eso tarde o temprano se pone en evidencia, como lo tuvo la relación con las mafias y las grandes corporaciones italianas en la década del 30 con Mussolini, con las grandes empresas que crecieron a costa de la Alemania nazi. Bueno, lo estamos viendo en Argentina con las corporaciones que todavía intentan hacer algún esfuerzo por cuidar a quien está haciendo el trabajo sucio de destruir básicamente a los sectores populares, porque lo que está pasando desde que asumió Milei claramente es una transferencia de recursos de los sectores más humildes de la población, jubilados, estudiantes, trabajadores, hacia los sectores, hacia el 5% más rico de la Argentina. Exacto, Jorge. En estos días conocíamos las noticias de, bueno, el inicio de una tramitación parlamentaria para el juicio político contra Javier Milei. Se conoció también la denuncia penal.
la denuncia también en ámbitos internacionales, como es el caso del FBI. Pero ¿cómo estás viendo vos, como investigador, como periodista, como sociólogo, lo que está pasando en la sociedad argentina, más allá de las expresiones institucionales? ¿Cómo está recibiendo esto? ¿Cómo está impactando en el pueblo argentino esta situación que a todas luces es escandalosa? No, indudablemente, y también hay experiencias argentinas del pasado. Milei tenía el prestigio, por un lado, de haber bajado una inflación de forma ficticia, sobre todo lo que nosotros decimos en economía, pisando el dólar, utilizando los recursos públicos para manipular el valor del dólar y de esa manera lograr que bajen los precios a costa de una recesión furiosa que incluye una destrucción del aparato productivo. Ustedes lo verán en Uruguay, argentinos comprando en Uruguay o yendo a Chile o yendo a Brasil, turismo, que es más barato ir a Brasil a veranear que veranear acá en Mar del Plata. Es decir, una destrucción y una fuga de capitales, una fuga de divisas, una crisis de la balanza comercial. Con todo eso se ha logrado, a costa de eso en todo caso, y sobre todo de la fuerza de trabajo de los argentinos, se ha disciplinado y se ha generado una recesión deflacionaria. Ahora bien, montado sobre esa realidad, que insisto, es ficticia porque se basa en el endeudamiento externo, cuando se termina el endeudamiento, como ya pasó en varios momentos de la Argentina, esto estalla porque se genera un proceso de evaluación inflacionaria que junta toda la inflación pasada, esta ficticia, en un estallido que termina siendo social en Argentina habitualmente. Ahora bien, esto efectivamente complica al gobierno, sigue teniendo un blindaje mínimo de los sectores más corporativos que dominan el 90% de la comunicación de nuestro país, que modelan el sentido común todavía, pero indudablemente vamos a ver los próximos meses, sobre todo en las elecciones que hay de medio término, cómo impacta en el voto, pero indudablemente esto y el hecho de que la recesión se está profundizando y está produciendo sobre todo despidos y un crecimiento de la desocupación y de la precarización laboral, van a ir impactando. Nosotros sabemos cómo termina esta película. Lamentablemente los pueblos también tienen el derecho de equivocarse y lo han hecho en relación, un gran porcentaje de nuestro pueblo en relación al voto a este personaje patético, desquiciado mental, pero esto va a terminar, sabemos, y esto es un elemento, sin duda, de acumulación de cara a un deterioro de la imagen de este personaje, que es un títere de las grandes corporaciones y que cuando vean que ya no les sirve más, exacto, como ha pasado otras veces, le van a soltar la mano. Sobre eso, Jorge, te queríamos consultar quién, una vez deteriorada la imagen de Milei, ¿quién puede ascender en esta posición para aprovechar esta situación y sostener las políticas retroactivas que está teniendo este gobierno, que tiene la cara de Javier Milei, pero que tiene un montón de gente detrás, ¿no? Sí, es un proyecto político que viene pujando desde los años 70 en la Argentina y es el neoliberalismo en sus distintas versiones. Ha tenido un primer capítulo brutal que requirió la desaparición forzada de 30.000 compatriotas en la dictadura militar, ha tenido un segundo momento que fue el menemismo, ha tenido un tercer momento que fue de la Rúa, que terminó en el 2001, luego ha venido Macri, y esto es de alguna manera una continuidad de Macri acelerada, producto también de las equivocaciones del Movimiento Nacional y Popular y del gobierno desastroso de Alberto Fernández. Ahora, va a haber una puja, depende cómo es la finalización de este proceso ultraliberal de Milei, para saber si va a tener continuidad, capacidad, sobre todo para darle continuidad a este proyecto de destrucción del Estado, de generación de una sociedad de individuos en guerra todos contra todos, o vuelve el proyecto, si se quiere, que también tiene mucha historia en la Argentina,
de una comunidad organizada, de un concepto de estatal incluyente, que tiene a la sociedad argentina como un todo y piensa en términos de fraternidad, de igualdad, etc. Bueno, eso es un desafío de construcción política, de este enfrentamiento que se sigue dando, por supuesto, que tiene el juicio político como una herramienta legislativa, que tiene las solicitudes penales ante la justicia, pero que se resuelve, creo yo, como se resuelven las cosas en Argentina, en la calle. Claro. Cuando la sociedad dice basta, y lo ha hecho en muchas oportunidades en la historia argentina, ustedes lo conocerán, es una implosión social muy fuerte que es muy difícil de parar y que no hay represión suficiente para controlarla. Entonces, más allá de que los muertos tristemente los pone siempre los sectores populares, marchamos sin duda que esto, cuando quede claro que la cortina de humo economicista mentirosa fracasó, bueno, habrá una oportunidad nuevamente para los sectores populares, para los movimientos sociales, para la tradición, lo que nosotros llamamos la tradición nacional y popular, que incluye, por supuesto, a la izquierda, para tener otra posibilidad y poder construir ya un modelo que sea para toda la sociedad y no para el 5% más rico de ella. Jorge, una consulta con respecto, digamos, al bloque de alianzas de Javier Milei. Quería preguntarte cómo ves vos, por ejemplo, el bloque del PRO, si ves que le sigue sosteniendo la mano a Javier Milei. ¿Cómo ves vos también el sector más de Villarruel? ¿Cómo los ves ubicándose en este problema, ¿no? Porque en el caso de generarse, por ejemplo, un juicio político, ellos tendrían que tomar postura y a su vez, bueno, Villarruel asumiría como presidenta, supongo, ¿no? Pero nada, también tener una sensación de cómo se está dando esa alianza, ¿no? Sí, yo creo que hay muchas especulaciones. Villarruel hasta puede ser incluso peor que Milei para muchos, ¿no? Cuestiones que acá hay que tratar en todo caso, me parece, por supuesto hay que llevar a juicio político, a penal, etcétera, y abordarla. Yo creo que cualquier costo que implique para el gobierno generaría una gran debilidad para este bloque de la derecha, ultraderecha y los sectores cómplices del centro político de la Argentina. Ese sector, digamos, que en términos electorales es un tercio de la sociedad argentina, suele virar por momentos hacia un lado hacia otro, y es el que define muchas veces el componente político de la sociedad. Frente a esta realidad de estafa, de escándalo internacional, de hazmerreír, si se quiere, incluso de un personaje casi patético de historieta, como Milei, muchos empiezan a tratar de disimular, incluso los medios hegemónicos, a tratar de no contaminarse con la caída potencial de Milei, y bueno, y eso abre un espacio de debate público y también de pedagogía política de cara a quienes ingenuamente han aceptado esta propuesta mentirosa, falsa, engañadora de una solución económica basada en el monetarismo. Digamos, no hay solución basada si no es en el trabajo, en la construcción colectiva de un proyecto integrado que creo tiene que ser latinoamericano, porque frente a la lógica global que estamos observando, ningún país de América Latina o del Caribe puede salvarse solo, sino en el marco de una integración regional. Quería consultarte, Jorge, del otro lado de la vereda, digamos, cómo se está organizando el bloque social y popular ante, bueno, este descontento, ante unos pasos que se acercan, cuáles son las estrategias, quiénes son los líderes que podemos desde Uruguay decir, bueno, estas son las personas que están liderando un cambio para Argentina. Bueno, hay liderazgos políticos muy claros del lado nacional y popular. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia más importante de la Argentina, Cristina Kirchner, indudablemente. En el movimiento obrero, las centrales autónomas de trabajadores, las CTA, las dos CTA que están en un proceso de confluencia, que no es la CGT, que está en una situación absolutamente más timorata y especulativa. Y hay, digamos, está Juan Grabois, hay como algunos referentes para
el día de mañana poder hacerse cargo de esta mochila durísima que implica el fracaso de este proyecto político destructivo. La realidad es que también hay que asumir cierta inmadurez, creo yo, del lado del Movimiento Nacional y Popular, que pierde el tiempo en internas ridículas y que desgasta la posibilidad de construir ese colectivo necesario que debe mostrarse ante la sociedad como integrado para dar una respuesta, digamos, más popular y darle una salida a este desastre que estamos viviendo. Pero creo que los melones, como decimos, se van a ir acomodando en el viaje, que gracias a la bestialidad y brutalidad de la derecha y ultraderecha de nuestro país va a dejar el espacio para que se acomode la situación y podamos colectivamente, esto no es un tema tampoco solo de liderazgo, sino una salida necesaria para el sufrimiento, pienso de los jubilados, a quienes se le ha bajado casi el 50%, a los enfermos de cáncer, a quienes se está privando de los remedios. Realmente no es una cosa escandalosa que uno pretenda decir. Se ha incrementado el número de muertos por cáncer por que este gobierno ha discontinuado la provisión de dichos fármacos que era de acceso absoluto y gratuito por parte de los enfermos en nuestro país en el marco del PAMI. Estamos viviendo una situación gravísima, escondida por los medios hegemónicos y bueno, tiene que tener en algún momento un cauce de respuesta social organizada y esperemos que, yo creo, estoy convencido, sobre todo en el movimiento obrero, pienso en Hugo Cachorro Godoy, en Hugo Yasky, dos referentes del movimiento obrero que están orientando también el pedido de juicio político y que están muy capacitados para hacerse cargo de una situación de orientación y de representación política de la sociedad. Jorge, te agradecemos este pantallazo que nos has dado de todo lo que está ocurriendo en Argentina en estos momentos, tanto este escándalo vinculado a la estafa de Milei, pero también bueno, los daños sociales que las políticas de Milei está generando en el pueblo argentino, nuestro pueblo hermano. Te agradecemos la conexión, la disponibilidad y obviamente vamos a seguir atentos a todo lo que vaya ocurriendo en el vecino país. Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo a mis hermanos de la República Oriental. Muchísimas gracias. Vamos a una brevísima pausa y retomamos Pasaron Cosas. Vamos a seguir analizando la situación de Argentina y vamos a compartir además con ustedes el video de la entrevista guionada, como se ha llamado en la Argentina y como lo dijo recién Jorge Elbaum, de un periodista ensobrado, y ahora vamos a ver por qué. Se va a explicar por qué y ustedes lo van a ver en vivo de cómo sucedió este mamarracho que se le denominó entrevista. Vamos a la pausa.